Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a la clase número 44. Estoy feliz, estoy contenta de poder estar con ustedes, que Dios nos ha permitido una vez más poder estar con ustedes. Les pido mil disculpas, me ha sido un poquito dificultoso grabar ya que he tenido ciertas cosas que hacer y los sábados se me ha hecho un poquito complicado y realmente pues disfruto más cuando hay alguien en la clase conmigo, ¿verdad? No solamente graba el video, sino que alguien esté conmigo en la clase. Por esta razón, porque no he podido hacerlo los sábados, no había podido grabar y no había podido dar la clase, pero dado a que tengo más compromiso los sábados, se me está haciendo un poquito dificultoso, entonces voy a tener que pregrabar la clase y poder enviársela a las personas que están recibiéndolas conmigo, pero para la gloria del Señor estamos en este día. Y bueno, la clase pasada hablamos un poquito acerca verdad, del discurso final de Samuel, y vamos a continuar viendo acerca de cómo se va desarrollando la historia con este nuevo rey llamado Saúl, ¿verdad? Que tiene ya el pueblo israelita. Así es que espero que me puedan acompañar durante todo el video y que podamos juntos disfrutar lo que el Señor tiene para nosotros. Comenzamos. Hola, bueno, vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a orar para presentarle nuestra clase a nuestro Señor. Padre, te adoramos, Señor Dios poderoso, te damos gloria, te damos honra, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Padre amado, porque nos has permitido poder tener este espacio, este tiempo, Señor, con tu palabra. Señor, te pedimos que te glorifiques en gran manera en cada uno de nuestros corazones, que podamos, Señor, no solamente escucharla, Señor, sino poner en obra, Señor, todo lo que ella nos manda, Padre amado. Para tu gloria y tu honra te lo pedimos, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les adelantaba, ¿verdad? Vamos a estar hablando, bueno, vamos a seguir más bien el relato, ¿verdad? De lo que estábamos hablando en el video pasado. Estábamos hablando acerca de ya una batalla, ¿verdad? De Saúl ya como rey, y también hablamos acerca del discurso final que dio Samuel. Entonces, ¿por qué? Porque ya él sentía que su hora se había terminado, ¿verdad? Ya había un rey, por lo cual, ¿verdad? El pueblo se iba a dirigir por este rey. Obviamente Dios iba a seguir detrás de ellos, ¿verdad? Dándole órdenes al rey. El rey tenía que moverse conforme a lo que Jehová decía, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo conforme el curso de la historia de que esto se fue perdiendo poco a poco, ¿verdad? Así que vamos a continuar en esta clase. Vamos a estar viendo la guerra contra los filisteos. Acordémonos que los filisteos son los eternos enemigos de Israel, ¿verdad? Entonces estamos leyendo el libro de Primera de Samuel, y en este caso este es el capítulo 13, ¿ok? Vamos a empezar. Y dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Los 3000 hombres que se mencionan aquí, ¿verdad? Son bien poquitos comparados al ejército que ellos tenían. Por lo tanto, se tiende a pensar, ¿verdad?, de que estos 3000 hombres solamente eran la guarda del rey, ¿ok? Entonces, y por otro lado, ¿verdad?, también aquí menciona Jonatán. Este era uno de los hijos del rey Saúl, ¿verdad?, que lo acompañaba a las batallas y quien más tarde iba a ser el fiel amigo de David. Vamos a ir viendo eso ya más después en la historia. Y dice el verso 3: y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. La presencia, ¿verdad?, de una guarnición de los filisteos en el collado de Gaba, ¿verdad?, representaba una amenaza para el corazón de Israel, ¿verdad? Y obviamente también para el reinado de Saúl, ¿verdad? Entonces, las noticias de su derrota a manos de Jonatán, ¿verdad?, el hijo de Saúl, llegaron pronto a la costa, ¿verdad? Y Saúl hizo tocar trompeta para advertirle al pueblo, ¿verdad?, de Israel, que se avecinaba una batalla más grande. Y dice:
Y todo Israel oyó que decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Fíjense que no fue Saúl el que atacó a los filisteos, fue su hijo, pero ya él se estaba dando toda la gloria, ¿verdad? Que había sido él. Entonces ya aquí vamos entendiendo un poquito más acerca del corazón que tenía este rey, ¿verdad? Que no era precisamente el mejor de todos, ¿verdad? Dice: y entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, imagínense, 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando Saúl, ¿verdad?, partió de Micmas, dejó este territorio libre. Entonces, pues obviamente los filisteos lo ocuparon, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya pues lo había dejado libre, ¿verdad? Entonces, error garrafal. Dice el verso 6: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Vemos que ya aquí había un temor colectivo, ¿verdad? Ya ellos tenían temor, se escondieron en cuevas, en peñascos. Y la cosa aquí es que los filisteos tenían una ventaja estratégica, que ellos estaban dominando las tierras altas, ¿verdad? Entonces, además, obviamente, también la invasión en Micmas significaba también que podían controlar una gran parte, ¿verdad?, de las llanuras centrales de Benjamín. Entonces ellos tenían esta ventaja estratégica, ¿verdad? Entonces el territorio de Israel quedó dividido prácticamente a lo largo, y Saúl tenía restringido, ¿verdad?, también el acceso a la costa. Así que la decisión del rey de replegarse a Gilgal otorgó a los filisteos control de toda esta región, y la situación era bastante peligrosa para ellos, ¿verdad? Porque estaban prácticamente con muy, ¿cómo podría decirlo?, con muy poco territorio estratégico. ¿Okay? Y dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Vemos aquí al rey, ¿verdad? Bien cómodo, prácticamente, porque dice que se quedó en Gilgal, ¿verdad? Y detrás de él iba todo el pueblo, y se temblando. Y dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Ahora, una cosa muy importante, aquí abajo, ¿verdad?, no, en el verso 8 nos dice que Saúl estaba esperando, porque Samuel le había indicado que esperara 7 días, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante que como quiera Saúl estaba muy cómodo esperando, ¿verdad? O sea, él no tenía esa iniciativa, y lo vamos a ver. La iniciativa la tuvo su hijo Jonatán, y lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, de verdad, está supuestamente esperando, ¿verdad? Porque Samuel le había dicho a él que esperaba, le había dado un plazo para que para, ¿verdad?, tal vez tener más instrucciones de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, pero Saúl, ¿verdad?, al ver el cambio del pueblo, ¿verdad?, al ver que la moral del pueblo, de sus tropas, ¿verdad?, se debilitaba, y que el pueblo desertaba, prácticamente él se desesperó. Vamos a verlo. Dice: entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Error garrafal, porque el holocausto no podía ofrecerlo cualquier gente. Yo creo que esto ya lo vimos nosotros en clases pasadas. Esto solo le correspondía a los sacerdotes levitas. Entonces, sí, tal vez la intención era muy buena, sí, tal vez lo quería hacer de corazón, pero aún con todo y eso, Dios no iba a perdonar, ¿verdad? O no perdonar, sino iba a pasar por alto esto que estaba haciendo Saúl, porque no le correspondía. Hay cosas que nosotros tal vez las hacemos de todo corazón, tal vez las hacemos con mucho amor, pero no es la manera correcta, o no las hacemos en orden como deberíamos de hacerlas. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, como lo que le pasó a Saúl aquí. Él tenía la buena intención, ¿verdad?,
pero lo hizo en su desespero. Y quizá él pensó que eso le iba a agradar a Jehová, pero también vemos la muy poca falta de conocimiento de él, ¿verdad? De que ellos tenían ya que saber, ¿verdad? Porque fueron instruidos, el pueblo de Israel fue instruido, ¿verdad? De que solo los sacerdotes tenían que hacer este tipo de sacrificios, de presentar este tipo de sacrificios. Entonces el hombre venía, le traía el animalito, ¿verdad? Al sacerdote, y el sacerdote era el que se encargaba del proceso de ofrecerlo, de degollarlo, de toda esa ritual ceremonial. Entonces vemos aquí a este hombre desesperado, tomando, como dicen por ahí, la sartén por el mango y queriendo hacer cosas que no le correspondían. Y esto, como ya les dije, Dios no lo iba a dejar pasar por alto, iba a haber una consecuencia. También años más tarde, el rey Usías también iba ¿cómo decirlo? Por una palabra específica, usurpar los deberes sacerdotales. Y Dios lo iba a castigar con lepra, ¿verdad? Eso va a pasar más después en la historia que vamos a ir viendo. No todavía, pero, ¿verdad? Para darles un adelanto, no solamente fue Saúl el único rey que trató de usurpar, ¿verdad? El papel de los sacerdotes, ¿verdad? Que obviamente no les correspondían estas labores. Bueno, dice el verso 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desesperaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Fíjense que él dice que se esforzó, ¿verdad? Las palabras de él que vemos aquí, va a venir los filisteos contra mí, van a venir los enemigos contra nosotros, y yo como rey, como cabeza de Israel, no he implorado a Jehová. Me esforcé y ofrecí holocaustos. Sabemos que tal vez, como les dije, las intenciones tal vez no eran malvadas, pues yo no lo sé hasta este punto, ¿verdad? En este momento, pero él usurpó, ¿verdad? El papel, ¿verdad? De los sacerdotes. Él no tenía la autoridad divina para hacer lo que él hizo, ¿verdad? Entonces, el verso 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Esa era la oportunidad, ¿verdad?, que Saúl tenía para demostrar su fidelidad y su confianza en Dios, ¿verdad? Y así confirmar su reino sobre Israel para siempre. Pero por su desobediencia, su reinado iba a ser cortado para siempre. Y dice más, ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ya vemos la soberanía de Dios, vemos la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Que ya él sabía lo que iba a pasar, ya de antemano él tenía un plan ya cuando viniera la situación, ¿verdad? Porque aquí nos dice que ya Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, ¿verdad? En ese instante ya Dios tenía al hombre que iba a suceder en el trono, ¿verdad? A Saúl, perdón. Entonces, de todas maneras, ¿verdad? El propósito de Dios se iba a cumplir para con Israel, a pesar de los fracasos que los reyes en esta época, ¿verdad? Que estamos viendo tuvieran, ¿verdad? Todos esos fracasos humanos, a pesar de todo eso, Dios se iba a glorificar con lo que quería hacer con Israel. Y dice, y levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Imagínense, después de tener un ejército tan numeroso, de todo el pueblo solo quedaron 600 hombres que permanecieron con Saúl para pelear contra los filisteos. Es bastante grave, ¿verdad?, la situación en la que se encontraban. Y era obviamente, ¿verdad?, en su condición humana, Saúl se desesperó, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros se puede desesperar en ciertos momentos. Y yo creo que
algunos somos más desesperados que otros, ¿verdad? Por ejemplo, donde entra lo de la paciencia, es un poquito alarmante las estadísticas, ¿verdad? Y lo digo por esta sierva, porque realmente es bien difícil, ha sido muy difícil para mí en esa área, ¿verdad? Pero, ¿verdad? El Espíritu Santo te va entrenando, por decirlo de una manera, de cómo, ¿verdad? Tener esa paciencia, cómo pensar en que Dios tiene el control a pesar de que tú lo quieres ya, pero dentro de ti el Señor te dice, sabes que tienes que esperar un poquito más verdad, eso le da confort a uno, ¿verdad? Aunque muchas veces uno quiere hacer las cosas alocadamente, me ha pasado un millón de veces, pero no se dan, ¿por qué? Porque no era el tiempo de Dios, ¿verdad? Y es un poco difícil aceptarlo, pero al final tenemos que siempre estar con la mente pensando, ¿verdad? En el Señor y que el Señor tiene el control de todo y que aunque no haya querido o no haya salido como yo pensé, como yo planeé o en el momento que yo quise, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue teniendo el control y no puedo yo detenerme solamente porque no obtuve lo que en ese momento yo quería, ¿verdad? Bueno, dice el verso 16, Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas y salieron merodeadores, del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet Orón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Sobeim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. So, los filisteos habían prohibido, ¿verdad?, a los israelitas de trabajar con metales. Entonces, eso significaba obviamente que los israelitas no podían fabricarse sus armas, ¿verdad? Con metales y solamente, ¿verdad? Pues podemos ver aquí, ¿verdad? El dominio que ejercían los filisteos sobre los israelitas, porque, ¿verdad? Les habían incluso hasta prohibido esto y ellos estaban totalmente sumisos a lo que ellos dijeran, ¿verdad? Dice, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. So, fíjense, incluso, ¿verdad? Las herramientas que los israelitas usaban para labrar la tierra tenían que descender a los filisteos para afilarlas. Y dice, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. So, también tenían el control, no solamente tenían el control, ¿verdad?, de afilarlas, sino que de la fabricación, sino que también de el mantenimiento de las herramientas agrícolas, como ya les dije, de los israelitas, y no solamente eso, sino que les cobraban, ¿verdad?, por afilarlas. Eso era grave realmente la situación que tenía el pueblo israelita. Y dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Wow. Vemos la deficiencia tan grande, ¿verdad? Imagínense ir a una batalla y saber que tus enemigos tienen todo este armamento sofisticado y tú no tienes nada. Eso ha de ser una prueba bien grande de fe, ¿verdad? Pero, y sabemos que el Dios poderoso al que ellos les sirven, ¿verdad? Al que nosotros les servimos y al que ellos les servían en esos tiempos, ¿verdad? De esta historia que estamos leyendo, es un Dios poderoso. Muchas veces ellos no tenían ni siquiera que usar sus armas. Vamos a ver capítulos donde vamos a ver que Dios manda granizo, rocas, incluso que los confunde, ¿verdad?, a los enemigos de Israel y los israelitas ganan las batallas simplemente por el poder de Dios, ¿verdad? Pero aún con todo y eso, ¿verdad?, vemos la gravedad de la situación en la que se encontraba Israel. Y obviamente eso también tiene que ver, ¿verdad?, por el mismo pecado que venían ellos arrastrando desde hace años, ¿verdad? Por eso es que Dios los entregó a manos de estos enemigos de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían desobedecido, habían transgredido la ley que Dios les había dado.
Y dice, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Vamos a seguir la historia. Ahora vamos a pasar al siguiente capítulo, primera de Samuel 14, capítulo 14, sigue la historia. Y dice, y aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y dice, y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Aquí empezamos a ver, ¿verdad?, las diferencias entre Jonatán y Saúl. Por una parte, ¿verdad?, Jonatán estaba decidido a hacer algo, ¿verdad?, a accionar algo, ¿verdad? Pero por otro lado vemos a Saúl sentado, ¿verdad?, sin querer hacer nada, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre estos dos hombres. Y dice, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el éfod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro hacia el sur hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas. El paje de armas es, así se le llama, al criado, ¿verdad? O al ayudante que anda con él, ¿verdad? Y que le anda cargando sus armas y que se las da en el momento que las necesita. Y dice, le dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Fíjense cómo los llaman circuncisos. O sea, ¿qué quiere decir un incircunciso? Que no tiene parte con el Dios Altísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta era la señal del pacto, ¿verdad?, que Dios hizo con Abraham, la circuncisión, ¿verdad? Entonces, ninguno que no fuera circuncidado tenía parte ni suerte en ese pacto, no podía entrar en ese pacto, ¿verdad? Entonces, no se consideraba obviamente, porque también los estaban atacando, ¿verdad? Eran enemigos no solamente del pueblo, sino de Dios, ¿verdad? Porque están atacando al pueblo escogido de Dios. Pero cuando yo escucho aquí el paje de armas, ¿verdad? Yo me imagino tal vez un montón de hombres, pero en este caso era uno solo. O sea, el paje de armas se está refiriendo a un criado, a un hombre, ¿verdad? Entonces, Jonatán, el hijo de Saúl, se va solamente con este hombre que es el sirviente, ¿verdad?, de él, el ayudante de él, que le carga las armas y se las pasa cuando lo necesitan. Y le dice, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar a muchos o con pocos. Perdón, salvar con muchos o con pocos. Jonatán demostró tener más fe que su padre, ¿verdad? Porque vemos aquí que él está diciendo, bueno, estos incircuncisos, ¿verdad? Está reconociendo que ellos no tienen el respaldo del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y por otra parte, está reconociendo, ¿verdad?, que Jehová puede hacer algo por ellos. Imagínense ir a enfrentarse a un ejército como el de los filisteos solo con 2 personas, prácticamente ellos 2 nada más. Eso es una fe, tiene que haber sido una fe tan grande, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad? Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Él sabía, tenía conocimiento, ¿verdad?, de la esencia del Señor, que el poder no venía de ellos, que el poder venía de Dios. Y que por medio de ese poder, de esa protección divina, ¿verdad?, que ellos tenían como pueblo de Dios, ellos podían ganar la batalla, aún si fuese solo un hombre peleando. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en ellos, sino que estaba en Dios, ¿verdad? En el Dios Todopoderoso que los había sacado de Egipto con gran poder, que había demostrado su poder, ¿verdad? Con estas grandes milagros y señales que hizo en Egipto, ¿verdad? Cómo los sacó, cómo les dio esa tierra, ¿verdad? Cómo pudieron ellos conquistar toda esa tierra y cómo los había ayudado en todo este transcurso de la historia, ¿ok? Entonces realmente es digno de admirar
lo que Jonatán estaba haciendo aquí en lo que estamos leyendo en esta historia. Y dice: y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Muy valiente también este muchacho. Y dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Vemos aquí ya un plan elaborado, ¿verdad? Jonatán tenía un plan. Dice: si nos dijesen así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Jonatán propuso, ¿verdad?, pasar ante los filisteos y buscar una señal de Jehová. No iba a lo loco a la aventura, ¿verdad?, sino que antes de irse a la aventura le pidió una señal al Señor, ¿verdad? Y dice: se mostraron pues los ambos a la guarnición de los filisteos, obviamente que de lejos, ¿verdad? Y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde estaban escondidos. Fíjense que fue notorio, ¿verdad?, que los israelitas se habían escondido por temor. Dice: y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Esta oración, ¿verdad?, que dice: subid a nosotros, les vamos a mostrar una cosa. Esto realmente lo que significa es que les vamos a dar una lección, ¿verdad?, en palabras simplificadas. Entonces, para los filisteos estas palabras eran obviamente burlonas, ¿verdad?, pero para Jonatán eran la confirmación de lo que Dios iba a hacer en aquel momento, ¿verdad? Iba a darles la victoria. Y dice el verso 13: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de a los que caían, delante de Jonatán su paje de armas que iba atrás, él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Sabemos que definitivamente Dios estaba en el asunto, ¿verdad? Dios les había honrado la valentía de Jonatán, y no solamente de él, sino también del muchacho que lo acompañaba, ¿verdad? Y los había respaldado, dándoles la victoria ante sus enemigos. Y dice: y hubo pánico en el campamento y por el campamento y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, pues hubo gran consternación. Bueno, imagínense que para que la tierra temblara, ¿verdad? Sí que me imagino yo que fue algo realmente significativo, ¿verdad? Y aquí vemos otra vez el miedo colectivo, ¿verdad? Porque habían matado a 20 y el completo ejército, la completa guarnición que estaba ahí se estremeció, ¿verdad? Y tuvieron gran temor. Eso es lo que hace el poder de Dios, ¿verdad? Los confundió de tal manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Dios es poderoso y Él puede hacer como Él quiera. Y dice: y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada. ¿Ven lo que les dije? Estaban turbados. E iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Entonces Saúl, al ver que las tropas filisteas, ¿verdad?, empezaron a correr de un lado para otro, empezaron a alborotarse, pensó que quizás alguno de sus hombres habían atacado, así que pidió, ¿verdad?, que pasaran lista a ver quién era el que faltaba. Y quién era el que había sido, ¿verdad? Entonces, y dijo Saúl a Ahías: traedme el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Quizás Saúl, ¿verdad?, mandó a traer el arca para consultar a Dios, ¿verdad?, acerca de lo que ellos debían hacer, ¿verdad? Acuérdense que realmente estos hombres miraban al arca como
como un amuleto, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Pero en este caso, pues yo me imagino, ¿verdad? Que Saúl miraba al arca del Señor como un amuleto, ¿verdad? Llegó la presencia de Jehová, ahora sí nos van a dar la victoria, ¿verdad? Este tipo de cosas acontecía dentro del pueblo de Israel. Entonces, quizá al ver el alboroto, ¿verdad? Entonces él tuvo temor, ¿verdad? Y quizá él lo que quería era consultar a Jehová eh, sobre lo que deberían de hacer, ¿verdad? Y obviamente eso es algo muy bueno, ¿verdad? Que él quiera consultar a Jehová. Pero obviamente, imagínense, no solamente de consultar a Jehová, sino de accionar, ¿verdad? Porque en este caso ellos estaban muy cómodos, pero su hijo no estaba conforme. El hijo de Saúl, Jonatán, que fue el que se decidió a ir, ¿verdad? A accionar, ¿verdad? Ese fue el que Dios usó, ¿verdad? Y dice, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Lo que les dije, Dios no necesita un ejército grande. Bueno, no necesitaba un ejército, no necesita, ¿verdad? Dios no necesita de ninguno de nosotros para pelear y ganar una batalla. Él lo puede hacer, es Dios todopoderoso. Pero sí, ¿verdad? Se complace cuando nosotros tomamos esa acción. En este caso, Jonatán accionó y Dios hizo la obra, porque aquí vemos, ¿verdad? Que Jonatán mató a 20 y Dios se encargó de que hubiera tal confusión en el pueblo que entre ellos mismos se estaban matando. Lo dice aquí la palabra, dice que y he aquí que la espada de cada uno estaba envuelta contra su compañero y había gran confusión. O sea, la confusión era tal que ellos no podían distinguir quiénes eran de su ejército y quiénes no. Y obviamente todos eran de su ejército, ¿verdad? Todos eran compañeros de milicia, como dicen por ahí. Entonces, imagínense la gran confusión que había, la gran confusión que surgió con la acción de un solo hombre. Es todo lo que necesita el Señor, ¿verdad? Y dice, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Ok, ya esto es algo grave, ¿verdad? Wow, vemos aquí, ¿verdad? Que las incursiones del enemigo en territorio israelita hicieron que no solamente pudieran controlar el territorio, sino que muchos de los hebreos, o sea, los israelitas, se pasaran al ejército o al lado de los filisteos, ¿verdad? Pero ahora los desertores volvieron a cambiar de lado de los israelitas, ¿verdad? Obviamente al ver el pánico que había en el campamento, ¿verdad? De sus... siguiendo con la historia, dice, asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Y dice, así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Fue Dios, ¿verdad?, quien les dio la victoria a Israel, a los israelitas, pero hubo un hombre, como ya les dije, que tomó la iniciativa, dio el primer paso, y Dios honra la fe de sus siervos, ¿verdad? Aun cuando el pueblo estaba en desobediencia, ¿verdad? Pero si hubiera un justo, ¿verdad?, dentro de ellos, por ese justo Jehová va a pelear, ¿verdad? Porque así es Dios, ¿verdad? Dios en su amor, ¿verdad? En su misericordia, por amor a uno, se salvan muchos. Y lo hemos visto en la historia. Dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había comido pan o probado pan. Entonces, muchos cuestionan, ¿verdad? Obviamente la sabiduría de Saúl, ya que había hecho semejante juramento, ¿verdad? A sus tropas, o había hecho que sus tropas juramentaran, ¿verdad? Que nadie comiera hasta que se venciera a los enemigos. Cosa muy loca de hacer. ¿Por qué? Porque obviamente si vas a llevar a un ejército a pelear, no los puedes llevar debilitados. Pero entonces ya aquí podemos ver la falta de sabiduría que había en este hombre, ¿verdad?
Entonces él estaba buscando quizá tal vez el favor de Dios. Bueno, pero sea cual sea la causa, ¿verdad? Sus soldados estaban obviamente debilitados. Dice, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Como Jonatán, ¿verdad? No escuchó cuando su padre hizo este juramento, ¿verdad? Con las tropas, ¿verdad? Comió miel. Y aquí dice, ¿verdad? Que sus ojos fueron aclarados. Bueno, esto significa que recuperó prácticamente las fuerzas, ¿verdad? Entonces dice, habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Qué cosa, ¿verdad? Mientras él se lo estaba comiendo, nadie dijo nada, pero ya una vez que había comido, entonces le dieron el informe, ¿verdad? Muy buenos informantes, por cierto. Y dice, entonces habló, que había leído eso. Dice el verso 29, respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Él lo reconocía, ¿verdad? Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. So, Jonatán sabiamente había hablado, ¿verdad? Con estas palabras, pues obviamente Saúl, su padre, ¿verdad? Había turbado al pueblo, ¿verdad? Por lo que había hecho, ¿verdad? Porque a quién se le ocurre, obviamente, ¿verdad? No estaba en el soldado o en los soldados, ¿verdad? El poder de darles la victoria, pero vamos a pensar lógicamente, humanamente hablando, cómo se le va a ocurrir a alguien llevar a sus soldados a una batalla a librar una batalla tan grande sin comer. No, no iban a tener fuerzas, no iban a poder pelear, ¿verdad? Y pensando, ¿verdad? Que este hombre Saúl, este rey, pensaba humanamente, carnalmente, ¿verdad? No se dejaba guiar por el Señor, pues obviamente, como dice ahí su hijo, ¿verdad? Había realmente turbado al país. Dice, cuando más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado que habían tomado de sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Ay, 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 ay. So vemos aquí otro error, ¿verdad? Aunque las vacas y las ovejas sí eran animales limpios para comer, según la ley mosaica, ¿verdad? Pero sin embargo la ley prohibía el consumo de sangre, ¿verdad? No se podía comer nada con sangre, y eso fue precisamente lo que hicieron. ¿Por qué? Estaban hambrientos, estaban desesperados, ¿verdad? Y una cosa los llevó a otra. Ahora no hay justificación porque ellos conocían esto, ¿verdad? Pero me imagino yo que en el desespero que ellos tenían, pues lo hicieron. Otra vez el mismo rey empujó al pueblo a que faltaran, ¿verdad? Que pecaran. Y dice, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con sangre. Alguien había ahí, ¿verdad? Avispado, que dijo, bueno, ok, esto no está bien, vamos a darle aviso al rey. Dice, y le dijo, vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Dijo Saúl. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con sangre. Y trajo todo el pueblo cada uno por su mano una vaca aquella noche y degollaron ahí. Saúl actuó, ¿verdad? Para que el pueblo ya no siguiera pecando más contra Jehová. Pero ya se había cometido el pecado, ¿verdad? Ya habían hecho lo que habían hecho. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. ¿Verdad?
¿verdad? Aunque Saúl trajo el plan a la mesa, ¿verdad? Para comunicarlo, ¿verdad? El sacerdote sugirió que consultaran a Dios. Dice, y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo y ved que ha consistido en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Saúl estaba, ¿verdad?, convencido que por el pecado de haber comido, por el juramento que él había hecho, ¿verdad?, eso impedía que Jehová le respondiera. Saúl juró, ¿verdad?, y incluso dijo, ¿verdad?, que el pecador, que el que había cometido ese pecado, ¿verdad?, iba a morir. Y dice que no hubo quien le respondiera porque muchos sabían quién había sido el que había faltado a ese juramento, ¿verdad? Había sido su propio hijo Jonatán. Pero vemos las palabras aquí también de Saúl, que dijo que vive Jehová, que salva a Israel, que aun si fuera mi hijo Jonatán, aún a ese, si ese llegara a ser, que él, a este punto él no sabía, pero él dijo, bueno, si llegara a ser él, pues aún él también tiene que morir. Ahora sabemos lo desapegado que él estaba, ¿verdad?, de su hijo, porque vemos por ejemplo, vamos a ver a un David realmente desgarrado cuando él veía a sus hijos sufrir, o cuando él pensaba siquiera que algo les iba a pasar a sus hijos, ¿verdad? Pero por otro lado vemos a este hombre realmente que no tenía ese apego, ¿verdad?, con sus hijos. Y dice: y dijo Saúl a Jehová Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Ahora Saúl sabía que uno de ellos dos era responsable, ¿verdad? Y dijo Saúl: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Ahora sabía, ¿verdad?, que el silencio de Dios era por la culpa de su hijo, aparentemente, ¿verdad? Y aunque Saúl había errado haciendo aquel juramento con maldición de que si alguien comiera, ¿verdad?, antes de obtener la victoria iba a ser maldito, aún así Dios honró su juramento, ¿verdad? Por eso estaba aconteciendo esto que estaba aconteciendo. Y entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Wow. Jonatán no había prometido ayunar aquel día, ¿verdad? Porque, pues, primeramente no lo escuchó. ¿Verdad? Entonces, pero al confesar, ¿verdad?, que había comido, se puso bajo la maldición de su padre y se sometió a las consecuencias. Por otro lado, al Saúl decir, ¿verdad?, si me haga y me añada Jehová, ¿verdad?, estaba maldiciéndose a sí mismo si Jonatán no moría, ¿verdad? Porque realmente él estaba diciendo, bueno, es que Dios me castigue, ¿verdad?, si lo que yo dije no se va a cumplir. Entonces, dice el verso 45, entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Sabemos que Saúl estaba prácticamente decidido, por lo que estamos leyendo aquí, a matar a su propio hijo, ¿verdad? Pero el pueblo lo libró, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, ante Dios, pues realmente, ¿verdad?, el pueblo estaba haciendo una justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este había sido el hombre que tomó acción por el pueblo, ¿verdad?, que inició, ¿verdad?, por fe, esta batalla que realmente Dios fue el que terminó ganándola, ¿verdad? Pero el pueblo terminó librando a Jonatán de morir. Entonces, Saúl, por otro lado, ¿verdad?, accedió al deseo del pueblo, ¿verdad?, e ignoró su propia maldición. Este pasaje también nos deja claro, ¿verdad?, el intempestivo carácter, ¿verdad?, que tenía Saúl, y su falta de discernimiento. Y dice, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar.
La paz entre Israel y los filisteos obviamente no iba a durar mucho, ¿verdad? Dice, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra contra sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y los filisteos, y donde quiera que se volvía era vencedor. Al parecer, ¿verdad? Por un tiempo Saúl logró asegurar los límites de Israel. Dice, y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de la mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Saúl siguió, ¿verdad? Atacando a todos estos pueblos, ¿verdad? Que tenían subyugados a Israel, y no solamente eso, sino que siguió reclutando hombres para que se unieran a su ejército, ¿verdad? Pero vemos aquí lo importante de rescatar de esta historia es la fidelidad de Dios, obviamente, pero también la fe de un hombre que actuó, ¿verdad? Confiando que Dios le iba a dar la victoria. Este hombre, el hijo de Saúl, Jonatán, que después se llegó a convertir en un gran amigo del rey David, ¿verdad? Aun cuando todavía no había David ocupado su puesto o había sido oficialmente o le habían dado, por decir así, oficialmente el puesto, ¿verdad? Dios lo había ungido por medio de Samuel, pero todavía no había ocupado el puesto de rey. ¿Por qué? Porque Saúl todavía seguía vivo, ¿verdad? Y algo que siempre David hizo fue respetar a Saúl como rey, ¿verdad? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar en la clase, ya casi llegamos a una hora, que es lo que usualmente tenemos para dar la clase. Muy bonita la enseñanza, ¿verdad? Nos habla mucho acerca de la fe, también de la obediencia y de la paciencia que nosotros tenemos que tener. Y obviamente también, ¿verdad? Que muchas veces nuestras intenciones, aunque tal vez parezcan correctas, no lo son delante del Señor, ¿verdad? No es la manera correcta de hacerlo, ¿verdad? Entonces tenemos que meditar siempre en esas palabras, en esa enseñanza, ¿verdad? Acordémonos que la Biblia se escribió para eso, para que nosotros pudiéramos aprender, ¿verdad? No solamente de las victorias, de las estrategias que tuvieron estos personajes en la Biblia, sino también de sus fracasos, ¿verdad? De sus errores, para que nosotros no los cometamos en el futuro. Así es que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Vamos a orar para despedir la clase, y si Dios permite, pues nos vemos la clase que viene. También la voy a hacer pregrabada porque tengo un compromiso también el sábado que viene, un compromiso con hermanos de la iglesia, y entonces no voy a poder estar en vivo, ¿verdad? Con los alumnos, como siempre lo hago. Así es que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Vamos a orar. Padre, te agradezco, Señor, te doy gracias, Padre amado, porque nos permitiste culminar esta clase, Señor. Gracias, Padre amado, te pido, Señor, que te siga glorificando en cada uno de nuestros corazones conforme a tu palabra, Señor. Vivifícanos por ella, Señor. Ayúdanos a tener una fe, Señor, como la que tuvo Jonatán, Señor. Esa fe, Señor, ciega, Señor, que no vio el obstáculo, Señor, sino que vio esperanza en ti, Señor, que tú eres un Dios poderoso que lo podía librar de todo lo que venía por delante. Asimismo, tú, Señor, eres soberano para hacer esto con nosotros, Señor, a pesar de que tengamos dificultades, Señor, a pesar de que tengamos obstáculos enfrente de nosotros, Señor, pero ayúdanos a tener esta fe, Señor, grande, Padre Santo, para saber que tú eres todopoderoso para obrar a nuestro favor, Padre. Para tu gloria y tu honra te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y nos vemos en la clase siguiente. Adiós.